Hola, ¿qué tal, alumnos? Bueno, continuamos con estos dos ejercicios que había pendiente en la clase pasada, en la cual vemos y tenemos en cuenta de que el lado izquierdo, ejercicios de primer año, el lado derecho, ejercicio de segundo año. En este primer caso tenemos la página 21, ejercicio número 5, en la cual tenemos esta gráfica. Para nosotros poder desarrollar este tipo de problema, lo que primero que tenemos que identificar es el tipo de gráfica que nosotros estamos teniendo en este caso. ¿Qué quiere decir con esto? Si anteriormente, en la parte de acá, recordando este primer ejercicio, tuvimos solamente la mitad de una vuelta, en este caso, si ustedes se dan cuenta, vamos a tener una vuelta entera. Tenemos la vuelta entera que completa toda esta parte de acá. Si ustedes se dan cuenta, lo trazamos, tenemos toda una vuelta entera. Tenemos toda una vuelta entera. ¿Sí? Tenemos toda una vuelta entera que puede comenzar de acá. Terminamos toda una vuelta entera. ¿Sí? Y como hay toda una vuelta entera, podemos decir que la suma de este ángulo con este ángulo y estos dos ángulos va a ser igual a 360 grados. Listo. Una vez que hemos identificado ese tipo de problema, podemos ya plantear la ecuación. Pero no sin antes dar una observación acá en estos dos ángulos que tenemos. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de acá tenemos un cuadrado, ¿sí? No es un círculo, tenemos un cuadrado que lo vamos a pintar para que pueda resaltar más, un cuadrado. Y por esta parte también tenemos un cuadrado. Bueno, en los ejercicios puede aparecer el cuadrado pintado o simplemente el cuadrado sin pintar. ¿Qué significa esto? Que esto va a ser un tipo de ángulo en la cual el valor va a ser de 90 grados. Si nosotros tenemos un ángulo en la cual vemos esta pequeña parte, o también tenemos el cuadrado sin pintar, significa de que esto va a valer 90 grados. ¿Sí? Ángulo recto es llamado este tipo de ángulo en la cual vale 90 grados. Listo. Una vez que hemos identificado, vemos de que tenemos dos ángulos de 90 grados. Tenemos el ángulo número 1 acá y el ángulo número 2 que valen 90 grados. Entonces, la suma de estos dos ángulos más x más este ángulo de 67,5 grados va a ser igual a 360 grados. Simplemente planteamos la ecuación de la siguiente manera. Tenemos acá 90 y 90, podemos ponerlo 90 grados más 90 grados más x más los 67,5 va a ser igual a 360 grados, como dije. Listo, acá tenemos 180 más x más 67,5 grados. Hacemos la suma. Vamos a tener acá 5, el decimal, tenemos 7, 4 y 2, 247,5 si no me equivoco, más x es igual a 360 grados. Listo. Luego de esto tenemos x va a ser igual a 360 grados menos los 247,5 grados. Al momento de restar, a ver, la resta sería, nos saldría 112,5 si no me equivoco, 112,5, ¿verdad? 112,5, sumamos 48, 50, 60, sí, 112,5 grados. Y esto sería la respuesta del ejercicio que tenemos en esta parte de acá, de primer año, hallando el valor de x. Lo único que hemos hecho, a comparación del primer ejercicio anterior que tuvimos en la clase pasada, nos vemos en el hecho de que tenemos una vuelta entera y en el anterior teníamos la mitad de la vuelta. Entonces todo esto valdría 360 grados. Planteamos la ecuación y también nos dimos cuenta de que teníamos ángulos de 90 grados, ¿sí? Que están graficados de esta manera con el cuadrado.
Entonces, ubicamos que son 2, 1 y 2, 90 grados, 90 grados. Hacemos la suma correspondiente del X y del 67,5. Y lo igualamos todo a 360, porque ya saben, la vuelta entera es 360 grados. Ahora, pasamos al ejercicio número 2, de este lado, de segundo año. Página 21, ejercicio número 3. Y tenemos, calcula X si el lado 1 y el lado 2 también tenemos dos lados paralelos. Listo. A ver, para poder empezar a desarrollar este ejercicio tenemos lados opuestos, propiedad de lados opuestos, en la cual dice que si es que yo tengo acá 30, el ángulo que está al frente, fíjense, el ángulo que está al frente, que sería esta parte de acá, el ángulo que está al frente, 30, al frente sería esta parte de acá, también valdría 30. Comenzamos a llenar ya los datos que tenemos 30 por este lado. Entonces dice también que en esta parte, este ángulo pequeño, que no me alcanzó espacio, este ángulo de acá, dice que vale 50. Entonces, si este ángulo vale 50, y hacemos lo mismo que hemos hecho en la parte de acá, entonces tenemos de que acá vale 50 grados. Ahora, para poder nosotros completar este ejercicio, hallamos X, vemos que está por este lado de acá, y entonces vemos de que hay un pequeño ángulo con el valor de X. Completamos ese ángulo para completar la media vuelta, la cual sería de esta manera, esta parte de acá, ¿sí? Y aquí estaríamos completando una media vuelta. Esta pequeña parte del ángulo de X más esta pequeña parte de color plomo estaría completando una media vuelta, en la cual dije que la media vuelta estaría valiendo 180 grados. Si todo esto vale 180 grados, tanto la suma de X como este pequeño ángulo, entonces este pequeño ángulo va a ser igual a 180 grados menos X, ¿verdad? Porque si yo a 180 grados le quito X, me va a salir el valor de este pequeño ángulo que tenemos acá. Ahora, como ya tenemos completado los valores de ese lado, tenemos que ver esta gráfica de una manera diferente, en la cual perfilamos, en la cual vemos el ángulo de esta manera. Si vemos el ángulo de esta manera, de manera directa, de acá, nos vamos a dar cuenta de que tenemos lo que es la propiedad del ángulo del pescadito. ¿Cómo es eso? Nosotros dibujamos un pescado de esta manera. Fíjense, tenemos un pescadito en la parte de acá, ¿sí? En la cual acá están los lados, ¿sí? Acá tenemos el pescadito, acá hay un ángulo, ¿sí? Acá está lo que es el lado 1, el lado 2. ¿Y qué dice? Si se dan cuenta, a ver, vamos a dibujar el pescadito. Acá estaría el ojo del pescadito, Acá estaría el ojo del pescadito y acá estarían sus escamas, ¿verdad? En esta parte de acá estarían sus escamas. Listo. ¿Qué me dice el ángulo del pescadito? Dice que si es que este ángulo, supongamos que este ángulo vale X, este ángulo vale X. Y tenemos otros dos ángulos más, lo vamos a poner de color azul. Tenemos un ángulo A y un ángulo B. Fíjense, que cumple, dice de que X, de que este ángulo X va a ser igual a la suma de los dos ángulos de A más B. Propiedad del pescadito, ¿sí? Dibujamos el pescadito. Tenemos el ángulo de acá, que es el ángulo interno, va a ser igual a la suma de estos dos ángulos externos que se encuentran acá. X va a ser igual a la suma de A más B. Ahora, el pescadito lo vemos de este lado de acá. Acá vendría a ser la boca. Acá estaría la boca del pescado, si se dan cuenta. Vamos a encerrarlo de esta manera. Fíjense, aquí estaría el pescadito. Más o menos así, para que se den cuenta de este ángulo de acá. Aquí estaría el triángulo, ¿sí? Entonces, ¿quién vendría a ser X?
¿Quién vendría a ser esta expresión de x? Si se dan cuenta, esta expresión de x vendría a ser la punta, que vendría a ser 180 menos x. Sí, estarían en paralelo con esto. ¿Y quiénes serían los dos ángulos? ¿Quiénes serían el ángulo A y el ángulo B? Lógicamente el ángulo A y el ángulo B sería el 30 y el 50, ¿verdad? El 30, el ángulo 30 que está por acá y el ángulo 50 que estaría por este lado de acá. Entonces, ¿qué significaría eso? Aplicando esta fórmula simplemente lo reemplazamos. En la cual x va a ser igual, si lo ponemos a un lado, x va a ser igual a ¿quién? X va a ser igual a 180 grados menos x. ¿Quién vendría a ser A? A vendría a ser 30 y B vendría a ser lo que es 50 grados. Una vez que hemos identificado quién es X, quién es A y quién es B, simplemente pasamos al planteamiento de la ecuación en la cual tenemos 180 menos X va a ser igual a ¿qué? A la suma de los dos ángulos, va a ser igual a la suma de los ángulos de 30 y 50. 30 grados más 50 grados. Entonces acá vamos a tener 80. Va a ser igual a 180 grados menos x. X pasa al otro lado con signo positivo. X pasa con signo positivo, y el 80 pasa con signo negativo. El 80 lo pasamos con signo negativo, sería menos 80, y aquí estaría los 180 grados. ¿Cuál es el valor de x? El valor de x va a ser igual a 100. X va a ser igual a 100. Y entonces así estaríamos hallando lo que es el valor de x en este segundo ejercicio, en la cual hemos visto lo que es la propiedad del pescadito, lo acabo de dibujar por otro ángulo, ¿no? Un ángulo en el cual se aprecia más. En cambio en la gráfica de acá lo vemos lo que es el pescado ya apuntando en la parte de abajo, un poco inclinado, pero en la cual vendría a ser lo mismo y podemos aplicar esta propiedad para que así podamos resolver el ejercicio número 2, que vendría a ser el ejercicio número 3 de la página 21 del libro de segundo año. Bueno, con estos dos ejercicios estaríamos culminando con lo que es el video y la clase del día de hoy, y estaríamos viendo más ejercicios en el próximo video. Gracias.